Bien, vamos a continuar con las progresiones aritméticas. A solicitud de muchos compañeros de la materia que no han podido asistir a la primera clase, me han pedido que repita la parte importante del capítulo que es la deducción de las relaciones que nos permiten desarrollar ejercicios. Entonces, la primera parte que estuvimos viendo son las progresiones aritméticas. Hemos indicado esas progresiones, las vamos a simbolizar como PA. Decimos una progresión aritmética es una sucesión de términos donde cada término es igual al anterior más una constante llamada diferencia común. Entonces, la formación de una progresión aritmética A más la constante que la vamos a llamar D, el siguiente término es igual al anterior más nuevamente D, o sea, A más 2 veces D, A más 3 veces D, y así sucesivamente. Si vamos identificando a ese término, lo llamaremos el término L1, el L2, el L3, el L4, el término enésimo. N puede ser cualquier número. ¿Qué expresión va a tener? Fijémonos, en el primer término 0 veces D, en el segundo 1 vez D, en el tercero 2D, en el cuarto 3D, una cantidad menos de D. En todos los términos existe el primer término que es A. Entonces, en el enésimo va a existir A. Pero ¿cuántas veces D? Una vez menos. N menos 1 veces D. Esta es la formación de una progresión aritmética. Y la primera relación que habíamos sacado, el término enésimo, es A más n menos 1 por d. A es el primer término, D es la diferencia común, en varios libros a ese término lo llaman también razón, pero en verdad no es razón. Vamos a ver en las progresiones geométricas a qué se entiende por razón. N vendría a ser el número de términos, Aquí existía una propiedad. Si restamos el L2 menos el L1, L2 menos L1, esto va a ser A más D menos A. A con A se cancela y nos queda D. Si restamos el L3 menos el L2, el L3 es A más 2 veces D menos el L2 menos A menos D. Acá podemos ver A se cancela, 2 veces D menos D nos da D. Entonces, si esa operación continuamos, siempre la resta de un término posterior de uno anterior nos va a dar la diferencia común. Esa es una propiedad importante. La otra relación que hemos deducido es la suma de las progresiones aritméticas. Decíamos la suma de n términos de una progresión aritmética, A más D, más A más 2 veces D, y así sucesivamente. Escribamos un término antes del término enésimo. A más n menos 2 veces D, y el último término que tiene la expresión A más, pongamos con corchete, A más n menos 1 por D. Ahora vamos a escribir nuevamente la relación de la suma de los n términos, pero empezando a escribir del último término al primero. Es decir, ese término lo escribimos primero, A más n menos 1 veces D.
el anterior va a ser A más N menos 2 veces D, y así sucesivamente, hasta llegar al primer término, que el primer término es A. Esto lo sumábamos por columnas, es decir, la suma de n términos vamos a tener 2 veces la suma de los n términos. Sumamos estos dos, A más A 2 veces A, más N menos 1 veces D. Si sumamos esas columnas, si sumamos la siguiente, vamos a tener la misma expresión, 2A más N menos 1 veces D. Y así sucesivamente, hasta llegar a la suma de los últimos términos, A más A 2A, más N menos 1 veces D. Esa expresión se repite. ¿Cuántas veces? Estamos sumando n términos a la progresión, entonces podemos decir 2 veces la expresión de la suma va a ser n veces esta expresión, 2a más n menos 1 veces d. ¿De dónde? Despejando la suma, anotaremos acá, la suma de n términos va a ser n medios, porque este 2 pasa a dividir, que multiplica a 2a más n menos 1 veces d. Ahora, en esta última relación, si escribimos por acá n medios por 2a más n menos 1 veces d, voy a hacer un artificio. N medios, en vez de escribir 2a, voy a poner a más n menos 1 veces d. Es lo mismo, ¿verdad? Solo que al escribir de esa manera, voy a asociar esto, a más n menos 1 veces d, y esa es la expresión del término enésimo. Entonces, esto va a ser el término, el Ln. Entonces, la suma de n términos de una progresión aritmética también se puede escribir como n medios, que multiplica al primer término más el término enésimo. Bien, esas son las ecuaciones, las relaciones que nos permitían hacer ejercicios. Hay una más. Diremos interpolación de medios aritméticos. Esa nos faltó desarrollar en la anterior clase. Entonces vamos a encontrar una relación. Interpolación de n medios aritméticos entre dos cantidades conocidas. Entre dos cantidades conocidas, A y B. ¿De qué se trata esto? Tenemos el primer término es A, y aquí vamos a tener n términos, y el último término es B. De tal suerte que todos estos términos formen una progresión aritmética. Este es el primer término, el L1. Este va a ser el L2, y así sucesivamente. ¿Cuántos términos vamos a tener? Si aquí queremos encontrar n términos entre A y B, n términos. Entonces, ¿cuántos términos tendremos en total? Desde aquí hasta aquí, n términos, más el A y más el B, n más 2 términos. Entonces, este vendrá a ser el L
de la posición n más 2. ¿Cómo encontramos los n términos entre a y b que formen una progresión aritmética? Si conoceríamos la diferencia común, el segundo término va a ser igual al anterior más la diferencia. Entonces lo que necesitamos conocer es la diferencia común. Vamos a agarrar la expresión del término enésimo, esta. Pero esa expresión la vamos a representar en la posición L, n más 2, cuando n vale n más 2. ¿Qué nos dice la relación? A, el primer término, más n. En nuestro caso, esa n es n más 2. N más 2 menos 1. Menos 1 por la diferencia. Entonces, el L de la posición n más 2, que además se llama B, va a ser igual al A más n más 2 menos 1, n más 1. N más 1 por D. Y de aquí despejamos la diferencia. Entonces, B, A pasa al otro lado a restar, va a ser n más 1 por D. Despejando, la diferencia común va a ser B menos A sobre n más 1. Esta es la diferencia común para interpolar n términos de una progresión aritmética. Guardaremos esto. Interpolación, pondremos interpolación de medios aritméticos entre A y B. Esta relación solo nos sirve para interpolación. Cuidado, están usando en cualquier otro análisis. N más 1. Interpolación de n medios aritméticos. ¿De acuerdo? Bueno, hemos recordado entonces las relaciones que debemos saber para una progresión aritmética. Continuaremos haciendo ejercicios, porque en esa parte, en la destreza de utilizar estas relaciones es lo importante para resolver ejercicios. Vamos a continuar entonces haciendo algunos ejercicios de nuestro libro. Bien, continuaremos con el siguiente ejercicio. Habíamos hecho ya 4, ¿no? Dice, los ángulos de un triángulo están en progresión aritmética. Un triángulo cualquiera. Los ángulos están en progresión aritmética. Cuya diferencia común es 10. La diferencia común es 10. Hallar dichos ángulos. Entonces, si decimos este ángulo que sea A, como están formando una progresión aritmética de diferencia común 10, ese va a ser A igual al anterior más la diferencia, más 10. Ese vendrá a ser igual al anterior. El anterior es este más la diferencia, más 10. O sea, A más 20. Bueno, esa es la progresión aritmética. Pongamos a ver. El primer ángulo es A, el segundo es A más 10, el tercero A más 20. Esto es una progresión aritmética. Sus ángulos están en progresión aritmética. Vamos a recordar una propiedad de la geometría. Dice, la suma de los ángulos
interiores de un triángulo de cualquier triángulo es siempre 180 grados. Bien, tenemos esa información de la geometría. Entonces sumemos estos ángulos. A más 10 más A más 20. Esto nos va a dar 180 grados. Bueno, si conocemos A, hemos resuelto el ejercicio, ¿verdad? Entonces, desarrollando A más 10 más A más 20, esto es 180. ¿Cuántas veces A tenemos? 1, 2, 3. 3 veces A. Va a ser igual a 180. Pasamos al otro lado 10, pasa como menos 10. Y pasamos al otro lado 20, pasa como menos 20. Entonces, 3 veces A va a ser igual 180 menos 10, 170 menos 20, 150. 150. En consecuencia, A vale, despejando, A vale 50. ¿Cuáles serían los ángulos ahora del triángulo? El primer ángulo es A, este vale 50. El segundo A más 10, este vale 60. Y el tercero A más 20. 50 más 20, 70. Esos serían los ángulos de este triángulo que nos pedía. Vean acá cómo poder aplicar estas relaciones. Hagamos otro ejercicio. Calcular el sexto término de la progresión aritmética. La progresión aritmética es 1/3, 1/2 y así sucesivamente. Nos están pidiendo el término de la posición 6, el L6, el sexto término. Sabemos que esta es una progresión aritmética. Para el término enésimo, donde n vale 6, necesitamos conocer el primer término. ¿Conocemos el primer término? Sí. El primer término vale 1/3. ¿Qué más conocemos? El número de términos conocemos también. N vale 6. 6 términos queremos, el sexto término queremos hallar. La diferencia, ¿podemos conocer la diferencia? Podemos, aplicando la relación. Este es el primer término, el segundo término. La propiedad, la diferencia la encontramos restando un término posterior menos uno anterior. O sea, el L2 menos el L1. Hagamos esta resta. El L2 vale 1/2 menos el L1 que es 1/3. Común denominador acá 6. 6 entre 2 es 3, por 1, 3. 6 entre 3 es 2, por 1, menos 2, ¿no? Entonces la diferencia común 3 menos 2, 1/6. La diferencia común vale 1/6. Bueno, conocemos el primer término, conocemos el número de términos, conocemos la diferencia. Ahora sí podemos hallar el término de la posición 6. El L6 va a ser A más N. N sería 6. 6 menos 1 por la diferencia. Entonces el L6 va a ser A. A vale 1/3. Más 6 menos 1, 5. Más 5 multiplicado por D. La diferencia común que acabamos de encontrar es 1/6. Común denominador acá 6. 6 entre 3 es a 2, por 1, 2. Más 6 entre 6 es a 1, por 5, 5.
entonces el sexto término será 7/6. Vean que no son problemas muy difíciles, sino saber cuál de estas relaciones debemos utilizar para resolver nuestros ejercicios. Hagamos otro ejemplo. ¿Cuál es la razón? Dice, bueno, llamaremos por lo correcto. ¿Cuál es la diferencia común de una progresión aritmética? O sea, queremos encontrar la diferencia común, sabiendo que el término 42, el L42, es igual a 5. Y el primer término, el L1, que lo hemos llamado también A, vale 1. Vale 1. Bien, si nos fijamos, acá nos están dando términos de posición. La relación inmediata que debemos usar es esta. La expresión, la relación de posición. Vamos a esta expresión, el término 42, cuando n vale 42. ¿Cuál sería su relación? El L42, que sabemos que vale 5, va a ser igual a más n, en nuestro caso vale 42, menos 1. 42 menos 1 por la diferencia. ¿Qué nos faltaría conocer? Necesitamos hallar el valor de D. ¿Conocemos A? Conocemos, nos están dando. A vale 1, dice. Entonces, 5 igual a 1 más 42 menos 1, 41 por D. Y de aquí ya despejamos D, ¿no? Este 1 pasa al otro lado. 5 menos 1 igual a 41 por D. Entonces D vale 5 menos 1, 4 sobre 41. Y eso es lo que nos pedían, hallar la diferencia común, que en el libro la llaman la razón. Vamos a otro ejercicio. En la siguiente progresión aritmética, 3, 6, 9, calcular el término que ocupa el lugar 32. O sea, queremos calcular el L32. Nuevamente la relación de posición, el L32. ¿Qué nos falta conocer? ¿Conocemos A? Conocemos. A es el primer término. A vale 3. ¿Conocemos N? N es el número de términos. N es 32. ¿Qué nos faltaría conocer? La diferencia. Pero sabemos que esa es una progresión aritmética. Entonces, si este es el término L1, este es el L2, este es el L3, la propiedad. La diferencia es igual al L2 menos el L1. O también podemos encontrar el L3 menos el L2. Bueno, veremos si realmente es progresión aritmética. El L2 vale 6, menos el L1 que es 3. La diferencia nos da 3.
comprobemos, el L3 vale 9, menos el L2 que es 6. 9 menos 6, 3. Entonces, la diferencia común había sido 3. Ahora ya tenemos todas las herramientas, nada más reemplazar acá y encontramos el término de la posición 32. El L32, A para nosotros es 3, más N es 32, menos 1, por D que es 3. Desarrollar esto y hemos encontrado el término de la posición 32. Esto va a ser 3 más 31 por 3. Esto es 3 más 93, ¿no? O sea, el término de la posición 32 había sido sumando 96. Como vean, no son ejercicios complicados, solamente ver, acostumbrarnos, familiarizarnos con el uso de estas relaciones. Hagamos otro. Hallar la suma de los 50 primeros términos de menos 5, menos 13, menos 21. Bueno, 50 términos tiene esta progresión. La suma de los 50 primeros términos. N vale 50, el número de términos. Comprobaremos si es progresión aritmética o no. Este es el L1, el L2, el L3 y así sucesivamente. Si es progresión aritmética, se cumple esta propiedad. Entonces, la diferencia común va a ser el L2 menos el L1. O bien, también tiene que salir el L3 menos el L2. Si esto se cumple, podemos afirmar que es progresión aritmética. Entonces, verifiquemos. El L2 vale menos 13, menos el L1, que vale menos 5. Esto va a ser menos 13, menos con menos da más 5. Menos 8, ¿verdad? Menos 8. Verificaremos. El L3 vale 21, menos 21, menos el L2, que vale menos 13. Esto va a ser menos 21, menos con menos da más 13. Menos 8 también, ¿no? Menos 8. Entonces, de acá podemos afirmar, esta es una progresión aritmética cuya diferencia común vale menos 8. Ahora vamos a usar la relación. ¿Cuál usamos? ¿Cuál usamos? Si venimos aquí, n conocemos, n es 50. A es el primer término. A vale menos 5. Lo conocemos. N es el número de términos que es 50. La diferencia común hemos encontrado vale menos 8. Podemos usar también esta, pero previamente tuviéramos que encontrar el término de la posición 50. ¿Para qué complicarnos si ya podemos usar directamente esta relación? Entonces, reemplacemos la información que tenemos para encontrar la suma de los primeros términos de esa progresión aritmética.
usando esta relación. La suma de los 50 términos de la progresión aritmética n sobre 2, n para nosotros vale 50, sobre 2, que multiplica a 2 veces a, el primer término, menos 5, más n vale 50, menos 1, por la diferencia común que es menos 8. Bueno, hacer esa operación hemos encontrado la cantidad de la suma de los 50 primeros términos de la progresión. Acá podemos simplificar 50 entre 2, nos da 25, que multiplica a, haciendo operaciones, 2 por menos 5, menos 10, más 50 menos 1, 49, que multiplica a menos 8. Bueno, para ganar tiempo vamos a agarrar una calculadora y haremos esta operación, ¿de acuerdo? 49 por menos 8 menos 10 y todo por 25. 10.050 menos 10.050. Es la suma de los n primeros términos de esa progresión. Vamos a otro. A ver, dice calcular la suma. Calcular la suma de 2 más 4 más 6 más 8 más sucesivamente más 104. La suma. Bueno, ¿cómo hacemos este ejercicio? Verificaremos los términos, los pondremos como una sucesión.